Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Hola, muy buenos días a todos. Damos comienzo a este programa que hemos titulado Tiempo de Retorno. Buenos días a todos aquellos que ya están conectados aquí con nosotros. Buenos días a todos aquellos que hoy en un día en Córdoba, ¿no? Lluvioso, muy lluvioso. Ayer desastres allí en toda la zona de lo que es La Falda, Huerta Grande, todos aquellos lugares. Pero bueno, hoy es el día 16 de enero de este año 2021 y es el día 2 del mes 11. Hemos empezado un mes nuevo en el calendario del Eterno y yo lo estoy ubicando un poco para decirles esto lindo que vamos a tener hoy, que es compartir la porción de la palabra del Señor. Vamos a la porción de lo que venimos haciendo cada Shabbat y antes que nada, Shabbat Shalom a todos. Arrancado el programa que no sé si por ahí atrás ustedes escucharán un poquito de ruido, es la lluvia en este lugar, si no lo escucha, y si lo escuchan no hay problema porque se puede entender bien, pienso yo. Después me darán seguramente algún ok del sonido porque con este ruidito que tenemos por ahí, yo tengo mi retorno, pero por ahí no sé. Está todo bien. Bueno, hoy vamos a compartir y antes que nada, ya tenemos aquí en la pantalla para que usted busque en su Biblia. Aquellos que ya se han preparado para hoy, que es lo que corresponde, han leído Éxodo del capítulo 6, del versículo 2, hasta Éxodo 9, 35, es la porción de esta semana. Y esa linda porción nos habla de muchas cosas que vamos a compartir hoy. Y eso nos va a dar una bendición a todos, el poder edificarnos, exhortarnos mutuamente en este día con esta palabra que tenemos en esta semana. Saludo a todas las radios, en este caso a la radio Hablemos de la Vida de la Comunidad de Fe de Cosquín, al pastor Nicolás Agüero, un saludo grande, a la 104.9 que muchos están escuchando allí. También saludo a toda la gente de Radio HAT allí en la ciudad de Córdoba, al norte de la ciudad, en la Juan B. Justo, el pastor Rubén Fons. Bueno, a todos ellos un gran abrazo en esta mañana, un día, les deseo a todos un día espectacular. Nuestro día no va en relación al tiempo, la bendición de Dios está con nosotros y eso es lo más importante, y en esa bendición es lo que nosotros queremos compartir. Hoy es un Shabbat, es un día
apartado para Dios. Ese es lo que en la Biblia normalmente encontramos como día de reposo. Hoy da gana de usar textualmente esa palabra y estar reposando con ese ruidito de lluvia, pero no se trata de ese reposo, sino un día que nosotros apartemos de los 6 días para estar totalmente con el Señor. Primeramente con Dios, segundo con la familia y tercero con la familia de Dios, que es la iglesia, la congregación, donde hoy nos vamos a reunir, nos vamos a congregar cada uno en el lugar que tiene asignado hacerlo. Entonces allí nos vamos a congregar y vamos a compartir con nuestros hermanos, vamos a participar de la edificación mutua, de la exhortación mutua, vamos a compartir nuestros dones, vamos a participar de la cena del Señor, algo así, porque tengo aquí la copa y el pan. Entonces es un día para estar juntos, es un día para estar en familia, en la familia de Dios, y congregarnos justamente es eso, y edificarnos, exhortarnos también mutuamente. Muy bien, hoy en el tema que ya tienen aquí abajo los textos para compartir, Éxodo 6:2 a 9:35, el título de esta porción se llama "Y él apareció". Entonces, vamos a buscar la Biblia, vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a ir al capítulo, el capítulo 6, y dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Bien. Aquí arranca algo que tiene que ver con los títulos de hoy. Hoy vamos a ver en el título número 1, habló Yahweh. Vamos a hablar un poquito, yo le voy a sumar que endureció el corazón de Faraón. El número 2, vamos a hablar, dio a conocer su nombre, que ya acá lo estamos hablando en esta parashá que se titula "Y él habló". Entonces, dio a conocer su nombre, que es Yahweh, y que nos exhorta esta parashá, nos enseña a que usemos el nombre de Dios, usemos el nombre Yahweh. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver bíblicamente que eso lo tenemos que hacer. Y en número 3 vamos a hablar hoy de las 7 primeras plagas, que es el éxodo, o sea, todo lo que Dios preparó para el momento de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y vamos a ver que ese es si bien es el éxodo, salir de Egipto para ir camino a la tierra prometida, vamos a ver también que hoy estamos en el mismo momento que están aquí. Ya de éxodo, este es el segundo éxodo, vamos a salir de Egipto para entrar a la tierra prometida. Entonces vamos a compartir de eso, vamos a hablar de las plagas y vamos a ver que son los mismos momentos, están los mismos acontecimientos. Entonces, atención en esta mañana para que podamos compartir esta bendición y estar juntos en ella. Entonces, vamos a leer en Éxodo capítulo 6, vamos a entrar de nuevo, vamos a hablar del versículo 2, que era el de hoy, pero yo voy a hacer mención a al suceso anterior a esto para poder ubicarnos bien. Pero dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Yahweh no me di de conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Recuerden, Él es un Dios de pactos, pero también recuerde, Él es quien hace los pactos, no nosotros. Él es quien hace los pactos. Recuerde esta palabra, no voy a hablar ni profundizar de esto ahora, pero no puedo dejar de mencionarlo porque es muy fácil de decir, Él es un Dios de pactos y entonces nosotros empezar a hacer pactos con Él. Oiga, Él es quien hace pacto. Recuerden el pacto con Abraham,
que lo hizo dormir a Abraham para él establecer el pacto con Abraham. Porque Abraham no puede pactar con Dios. Entonces, ¿Dios qué lo hizo? Lo hizo dormir y hizo todo el trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque voy apuntando a cosas que nosotros tenemos que aprender. Es muy distinto que usted haga una promesa, o llámele como sinónimo, como dice la Biblia, juramento, a que haga pacto. Porque esa palabra se ha mal usado en la iglesia y ha traído muchísimos, pero muchísimos problemas, porque es desafiar a Dios y el hombre no debe hacer eso, ni por más que diga, no, pero yo tengo mucha comunión con Dios. Oiga, esas cosas no se hacen. La Biblia nos enseña, y acá lo está diciendo él, dice, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Acá después vamos a ver este versículo. ¿Cuántas cosas Dios está prometiendo en este versículo? Son 7 las que está prometiendo acá, o por lo menos las que yo veo. Y eso también lo vamos a hablar para que vea la profundidad que tiene esto, y que nosotros tenemos que tomar esto como una promesa que Dios hizo en su momento a Moisés para que hable con el pueblo, pero es una promesa vigente todavía porque no está toda cumplida. Entonces, eso en cuanto al pueblo de Dios, de su tiempo, no está toda cumplida. Algo cumplieron, pero cuando nosotros vemos y analizamos esta palabra como una palabra profética que tiene partes cumplidas y partes no, tenemos que entender que esto se tiene que cumplir ahora. Entonces, y os meteré en la tierra, ¿ve? Esto no está cumplido. En la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Termina diciendo yo, Yahweh. Entonces, ¿qué había pasado para llegar a este momento? ¿Qué había pasado? Bien, ya vimos la semana anterior que desde una zarza Dios le habló, lo llama a Moisés. Entonces vimos que Moisés se acerca, curioso porque muy temeroso, eso es muy importante, pero también curioso porque él veía que la zarza estaba ardiendo y no se quemaba, porque lógico, usted pone, no sé, carbón en el fuego, enciende fuego el carbón o a la leña y usted ve que produce una llama, pero esa llama, la leña se va consumiendo. Él veía que no se consumía. Entonces de ahí le habla y bueno, y viene el llamado, todo lo que vimos la semana anterior, que él vaya a Egipto para liberar a su pueblo. Cuando él va a Egipto y va con Aarón, que él le dice: Señor, yo soy de palabras duras, no sé cómo hablar. Entonces lo pone a Aarón a su lado y lo envía a Faraón. Cuando él va a Faraón a hablarle y decirle lo que Dios le mandó, que hacer lo que Dios le mandó, sucedió algo. Que Faraón le dice: ¿y quién es Yahweh? ¿Y quién es Yahweh para que yo le haga caso? Él era Faraón. Nosotros por ahí no entendemos esto desde el punto de vista, de autoridad, porque nosotros siempre hemos estado en gobiernos constitucionales y yo también en gobiernos militares, pero no en un reinado o en un tipo de reinado como este, donde el faraón tiene la autoridad de hacer lo que quiera. Por lo tanto, quizás no tenemos esa experiencia, pero sí en la historia hemos visto y hemos conocido cómo es esto. ¿Y quién es Yahweh? Y lo peor que pasa es que no solamente no hace lo que Dios le dice, sino que le endurece la carga al pueblo de Dios, que ya estaba esclavizado, le endurece la carga al pueblo de Dios. Entonces, esto tenemos que encontrarle
un paralelo o algo que se compare con nuestra vida, porque esto nos sucedió muchas veces. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó? Endurece la carga al pueblo y cuando al pueblo hebreo, y cuando Moisés vuelve para a donde él vivía, lo confrontan los líderes y dicen: ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre ir a Faraón a decirle algo así? Como que Moisés fue por voluntad propia, como que Moisés fue con su grandeza, con su poder. Moisés fue a cumplir lo que Dios le había mandado. Y Dios, inclusive Dios le había dicho, dice: vos andá y decís lo que yo te digo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Decirle lo que Dios dice a Aarón, y Aarón era quien lo repetía. Y dice: y tú serás Dios para Faraón, y Aarón será tu profeta. O sea, fíjese esa comparación que le va dando. ¿Por qué? Porque no hablaba a Moisés. Nosotros quizá hemos visto la película y algunas cosas, pero vamos a entender lo que dice la Biblia, no una película. Moisés no hablaba, el que hablaba era Aarón, era el profeta. ¿Y qué decía Aarón? Lo que decía Moisés. ¿Y qué decía Moisés? Lo que decía Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Trajo dolor, trajo situaciones duras al pueblo de Dios. Mi hermano, nosotros en nuestro crecimiento, voy a hablar de mí para, no sé si a veces lo pienso porque no son cosas que he preparado para decir, pero si está bien que lo diga de mí. Pero a ver, yo he tenido mi crecimiento. Yo, por ejemplo, estaba en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, profesaba ser católico, pero había una gran diferencia con todos mis amigos. Mis amigos también decían que eran católicos, pero ellos nunca, siquiera una vez, o alguna vez habrán ido, no sé, pero nunca iban a la iglesia. Yo sí, iba todos los domingos. Un día yo conocí a Jesús, y cuando yo lo conocí tal cual me lo presentaron. Ahora, ese Jesús que me presentaron, con el tiempo me fui dando cuenta que no es el de la Biblia. Si bien estamos hablando del mismo, pero me lo presentaron, voy a decirlo de una manera medio rara. Vestido como romano, vestido como griego, hablando griego, con muchas costumbres griegas o romanas o mundanas inclusive. Pero yo conocí a Jesús, yo entré en su camino, empecé a cambiar mi vida. Pero después yo comencé a observar la palabra con el tiempo, y lamentablemente mucho tiempo después de que lo conocí al Señor por primera vez, me fui dando cuenta que Él es judío. O sea, es del pueblo hebreo, o sea, es del pueblo que Dios escogió y tiene costumbres hebreas, están escritas en la palabra. Jesús no andaba con costumbres griegas, sino con costumbres de la palabra de Dios. Voy a decir hebreas, pero no quiero confundir, pero estaba con las costumbres de la palabra de Dios. Y dice inclusive, un montón de versículos bíblicos, dice: y él fue a la sinagoga en Shabbat como le era su costumbre. Él tenía la costumbre. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Yahshua, para quien por ahí quiere corregirme y me dice: no se llama Jesús. Claro, yo sé, porque yo estoy intentando hablarle a la gente que no conoce. Entonces, obvio que voy a decir, en algún momento voy a decir Jesús, voy a decir Yahshua, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo fui conociendo a Jesús, me fui dando cuenta, si bien, como a todos nos sucede, en algunas cosas solo me fui dando cuenta y en algunas cosas ayudado, porque nos tienen que ayudar, así como el eunuco dice: y entiendes lo que lees. ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Obvio que hay gente que tiene que hablar. ¿Y quiénes son los que hablan hoy? Hoy yo hablo de aquello que antes yo no sabía, pero ahora lo sé. ¿Y qué pasa cuando hablamos? Y hablamos de Jesús como Él es. Y lo presentamos a Jesús como Él es. Porque yo antes también predicaba de Jesús, pero predicaba de Jesús en parte lo que era y en parte no era eso Jesús.
Yo nunca decía que él era judío, porque decir que Jesús es judío, hermano, es meterse en un problema. Bueno, ¿qué problema tenía Moisés? Y fíjense, primero, confrontó o enfrentó a Faraón. Y cuando enfrentó a Faraón salió enojadísimo, porque es obvio, Faraón no le llevó el apunte. Y después se tuvo que enfrentar al mismo pueblo. Porque le dice, mira lo que has hecho, mira la carga que nos has puesto. Ahora, antes teníamos que hacer ladrillo y nos daban la paja. Ahora tenemos que hacer el mismo ladrillo, pero nosotros tenemos que ir a buscar la paja. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Cuántas veces, y esto es digno de examinarlo, yo me doy cuenta, cómo la gente, como yo mismo, ¿no? Cuando hablo y digo, porque ya vamos a hablar del nombre un poquito, no voy a hacer una teología del nombre, sino simplemente una enseñanza, como hice la semana pasada, que hablé de Yahshua, y que es el nombre de Jesús. Y bueno, algunos me escribieron que no es Yahshua, que es Yeshua, que me dijeron que no sé qué y no sé cuánto, y yo di mi punto de vista. Ahora, a ver, hermano, si usted me dice a mí Yeshua o Yeshua, ¿cierto? O me dice Yahshua, o me dice Yahshua, o me dice Jesús, o me dice Jesucristo, el contexto de lo que usted está hablando me muestra de quién estamos hablando. O sea, que quédese tranquilo, que no hay problema, ¿cierto? Con eso. El tema es que yo pongo mi posición y me intento para ponerme en la posición, como le dije a muchos. Vuélvase como niño si quiere entender estas cosas. Porque nadie tiene la palabra absoluta de esto. Entonces, vuélvase como niño para poder entender ciertas cosas. Pero a ver, entender de que Jesús era judío, o sea, oiga, pare. O sea, eso no necesita ninguna explicación, está en la Biblia. Pero cuando decimos así ofendemos, ¿por qué? Porque no queremos, mucha gente no quiere saber nada con los judíos. Bueno, hay un montón de judíos cara dura, sí, los hay, pero Jesús no, y él es judío. Los discípulos no, y eran judíos. Seguimos para adelante y vamos a encontrar cuántos más, y no. Y hoy cuántos no. Entonces, ahora que hay caraduras, pero claro, pero hay argentinos caraduras y hay argentinos honestos. O sea, eso pasa en todos lados. Pero cuando estamos hablando del origen de las cosas, ahí tenemos que ser claros y entender lo que la Biblia nos está diciendo. Mire, la gente cuando se habla, como hablaba Moisés, ¿qué hizo Moisés? Decir lo que Dios decía. Cuando usted empieza a decir lo que la Biblia dice y a hablar como Dios lo dice, usted va a tener muchos problemas. En lo personal y en lo general. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, y estoy hablando a veces de hermanos, no quieren escuchar la palabra como Dios la dice. Entonces, yo voy a ponerle un ejemplo para que entendamos a veces cómo nos metemos en problemas como Moisés simplemente por obedecer. Una vez fui a visitar una pastora y esta pastora me dice, y yo hacía aproximadamente como 8 meses que no veía a mi hermano carnal, a mi hermano de familia, no lo veía hace como 8 meses y me dice, ay pastor, no sabe que vino la pastora tal, otra pastora, y me contó que su hermano se ha vuelto loco. Entonces, claro, yo no lo veía hace 8 meses y le digo, ¿qué le pasó? O sea, me preocupó, entendí la palabra loco que no la definía bien la pastora, pero bueno, hasta que le dio forma a lo que me dijo y me dice, no, porque él anda diciendo que el nombre de Dios no es Jehová, es Yahweh. Entonces, claro, yo ahí primeramente descansé un poquito porque dije, bueno, no era una cosa tan seria, pero para ella lo es, la que me está hablando. Entonces le dije, bueno, a ver pastor, vamos a ver una cosa. Estar loco por decir que el nombre de Dios es Yahweh, me parece que exagera. Pero bueno, a ver, la voy a entender. Ahora usted, demuéstreme que se llama Jehová. Entonces me pone la Biblia, me dice, mire pastor, es muy sencillo. Puso el dedito ahí en cualquier lugar de la Biblia. Entonces yo saqué mi Biblia y le puse el dedito en la Biblia que yo tengo, que es una Biblia que la compré en la librería Peniel en Córdoba. Le puse el dedito también y dice Yahweh. Entonces quedó mirando, pero la Biblia
no sé, yo le dije, la Biblia es la Biblia. Entonces, si usted me dice que su Biblia es la Biblia y no hay otra, epa, estamos mal. Aparte le digo, mire, su propia Biblia dice que eso es una contraseña porque el nombre de Dios no es ese. O sea, lo dice la misma Biblia que es la Reina Valera, la misma Biblia que ella mencionaba. Bien, ¿qué pasó? Un tiempo más adelante, corto tiempo, ella pudo entender otras cosas más, no solamente eso, sino otras cosas más de la palabra, porque empezó a leer la palabra como está escrita, como hablaba Moisés. Es lo que estoy diciendo. Entonces la invitan a predicar a una iglesia, ella va a predicar a esa iglesia y se ganó una discusión y un problemón que por poco no le faltan el respeto y la echan de la iglesia. Igual que a Moisés. ¿Por qué? Porque solamente dijo lo que estaba en la Biblia. O sea, habló de los 10 mandamientos como están en la Biblia. No los 10 mandamientos como se dice que son. No, sino como están en la Biblia. Entonces, se ganó un problemita y ese problemita la hizo entender. O sea, me llamó a mí y me dijo un día, pastor, no saben los líos que me he metido, culpa suya. Y esa culpa suya me lleva a este Moisés. Yo no soy Moisés, claro, usted lo entenderá que me estoy tratando de usar esa palabra para explicarlo con usted. Yo le hablé y le dije lo que dice la Biblia. Ella fue, con el tiempo, la hizo suya la palabra, la hizo suya, no salió a decir lo que yo le dije, sino tomó la palabra, fue a la Biblia, entró esa palabra en el corazón, ya es el Espíritu el que te lo está diciendo. Ahora que hizo, fue y habló y enseñó. No es que al otro día salió a repetir lo que yo le dije, no. Hizo el proceso que usted también tiene que hacer. Entonces, y después me dice, no me lo dijo faltándome el respeto, pero sí me lo dijo, mi culpa suya. Entonces, fíjese cómo está Moisés ahí. Él fue, obedeció lo que Dios le mandó a hacer y se le vino el pueblo diciendo, culpa tuya, Moisés. Mira ahora cómo tenemos que trabajar. Mira ahora cómo tenemos que hacer las cosas. Culpa tuya, Moisés. No fue así que lo dicen, pero esto está en el capítulo anterior, el capítulo 5, para entrar acá, porque Moisés va a orar y le dice, Señor, ¿qué pasó? Yo hice lo que vos me dijiste y mira lo que sucedió. Y ahora entramos en lo que hemos leído. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di de conocer a ellos. O sea, él le dijo, yo soy el Shaddai, o sea, soy el Todopoderoso. Pero a ti te estoy diciendo, anda a hablar con Faraón en mi nombre, y mi nombre es Yahweh. Entonces, aquí es donde Dios le dice, en el 4, establecí mi pacto con ellos y ahora me voy al 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, de nuevo, a los que lo culparon a él, les dirás, yo soy Yahweh y yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, los sacaré. Y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, dice. Y os tomaré por mi pueblo. Por lo cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Y les daré por heredad, yo, Yahweh. De esta manera, Moisés habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Mira, hermano, hay gente que no oye la palabra porque sabe, no oye, ya conoce, ya predica, ya habla, ya va a una iglesia, tiene tiempo, a veces es pastor, a veces un líder y a veces un hermano, en cualquiera de las tres opciones, y está dentro de una iglesia. Y cuando oye estos términos que estamos hablando, les cuesta porque saben que le traen muchos problemas, decir, no, esa iglesia tiene más de 80 años, y ahora yo cómo voy a salir a decirle a ellos que esto no es así. Oiga, no tiene que hacer ese trabajo usted, lo que usted tiene que hacer es el trabajo de entender lo que la Biblia dice y usted cumplirlo.
y hacer lo que la Biblia dice. Si usted lee los 10 mandamientos, como Dios los escribió con su dedo, que ya en las próximas parashas lo vamos a ver, en las próximas porciones lo vamos a estudiar, lo escribió con su propio dedo. No fue Moisés quien escribió. Y la escribió 2 veces, porque el primer juego de tablas lo rompió Moisés cuando vio que el pueblo estaba corrompido. Entonces tuvo que subir de nuevo con 2 tablas vacías, pero las tablas hechas de piedra. Y las tuvo que cargar y subir, que no es lo mismo bajar con carga que subir con carga, y las tablas eran de piedra, no eran de medio kilo. Entonces tuvo que subir, y cuando llegó allá, Dios las escribió por segunda vez con su dedo. Las escribió el 1, el 2, el 3, el 4, las escribió Él. Para que hoy cualquiera, y discúlpeme que diga y utilice esa palabra, cualquiera venga a decir que no es así. Ni siquiera Moisés, que Moisés fue el escritor del Pentateuco, de los 5 primeros libros, ni siquiera Moisés escribió todo, pero él no escribió en las tablas. Esa parte las escribió Dios con su dedo. Para que hoy cualquiera te diga, no es así, no es así. Primero, no saben los 10 mandamientos. Segundo, el que lo sabe, los cambia. Ya el día de reposo no es, pero ahora el día de reposo para nosotros es el domingo. A ver, ¿qué pasó? Cuando hablamos de no uses el nombre de Dios en vano. Dice que no lo usemos en vano, no dice que no lo usemos. Entonces, eso es lo que Moisés, de alguna manera, estoy comparando, cuando hizo lo que Dios le mandó, le trajo ese problema. Entonces, usted tiene que decidir, y esto es serio. ¿Por qué tiene que decidir? Porque usted se encuentra, no todo, yo ya he perdido gente, conocidos, gente que hoy habla mal de mí, de lo que enseño, simplemente porque me conocían y hoy dicen, y ahora mira que anda hablando esto otro. Estoy hablando lo que Dios dice, no estoy hablando lo que a mí me parece. Antes yo hablaba lo que todos decían, hoy estoy hablando lo que Dios dice. Y aún me falta. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. La apostasía ya está. Y dicen apostasía que son aquellos que hablamos como nosotros. Y hermano, la apostasía es aquellos que han visto la verdad y la dicen de otra manera. Los 10 mandamientos son 10. Y esos 10 mandamientos son simples, son sencillos. Y te los cambian, va a una iglesia, te lo dicen de una manera. Generalmente te cambian el tercero y el cuarto. Porque los demás, no matarás, no te lo cambia nadie, y te empiezan a decir, pero todo eso está abolido, no se haga ningún problema. ¿Cómo abolido? Lo que Dios escribió con su dedo. Al menos hubiera sido Moisés, que si lo hubiera escrito Moisés, fue como todo lo que escribió, lo que Dios le mandó. Por lo tanto, mi hermano, si lo hubiera escrito Moisés, tampoco se puede cambiar. Jesús vino a cumplir y a enseñar cómo cumplirlo, o la verdadera interpretación. Por lo tanto, esta es la base de lo que estamos hablando. Y cuando pasa esto, y usted empieza a hablar como Moisés, empieza a tener problemas con Egipto, en este caso porque no lo reconocen a Dios, pero empieza a tener problemas con su propio pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Callarnos? No, vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque el Señor acá dice, en el versículo 6 en adelante, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido, los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, lo tomará por pueblo a nosotros, y Él será nuestro Dios. 5. Y dice, y los meteré, 6, en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y después dice, y les daré esa tierra por heredad. 7 cosas.
que están ahí. Usted tiene que leerlas, subraye, márquelas para que vea, hablando Moisés lo que Dios dice, el beneficio que nos da, lo que nos promete, esas dádivas que Él quiere hacer con nosotros cuando hablamos lo que Dios dice. Dios tuvo paciencia con el pueblo, porque el pueblo se enfadó, se enojó con Moisés. Primeramente porque, claro, decía, ¿qué se le ocurre? Este otro está loco, que mira lo que se puso a hablar. Era Dios quien lo mandaba. ¿Por qué? Porque había un plan, y el plan era que el nombre de Dios, que es Yahweh, fuese enaltecido. Egipto era una nación poderosísima. Todo el mundo existente en su tiempo estaba cobijado ante esta imponente nación. Y a esa nación, recuerde, estamos hablando de que en el momento que esto sucede, Egipto era lo más grande que había. No compare con el imperio romano, no compare con el imperio persa y griego y demás. No es comparar, seguramente que el egipcio fue el más grande de todos, pero no comparamos. En el momento, cualquier nación que había respetaba a Faraón, porque si no, Faraón tomaba medidas sobre ese país o esa nación. Entonces, cuando Dios se enfrenta a Faraón, hizo que todo el mundo conociera su nombre, que Él hizo doblar la rodilla de Faraón. Lo mismo que va a suceder ahora. Usted mire el mundo, observe. Hacen leyes las que quieren, mandan a hacer lo que quieren, manejan a los presidentes de los países como quieren. Estoy hablando de un sistema que es el sistema del anticristo. Ahora, ese sistema va a otorgar el poder a una persona, que va a ser el falso Cristo o el anticristo. Pero entienda que él va a decir que es Jesús. Y cuando él diga, yo soy Jesús, en idiomas diferentes para llegar a todas las naciones, él se va a estar presentando como una persona física que dice que es Jesús. Entonces, ¿qué va a suceder? La mayoría de los creyentes de distintas religiones, Él los va a agrupar a que le sigan y tiene una respuesta a cada pregunta de cada uno de ellos para que demuestre que Él es Jesús, entre comillas, para ellos, el verdadero. Pero sepa algo, mi hermano, la Biblia nos enseña, y ya nos dijo el Señor, cuidado que no nos engañen. Y engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿A quién no va a engañar? A quien conoce la palabra, ejemplo, en este caso como Moisés, que hablaba lo que Dios decía. ¿A quién no va a engañar? A los que hablen, y tendría que decir, hablemos, a los que hablemos como Dios dice. Pero eso sí, los que hablamos como Dios dice en su palabra, tendrán problemas con ellos, pero no tendrá problema con Dios. Sino al contrario, Dios tomará esta promesa. No es la única, pero la que estoy comentando ahora. El 6, el 7 y el 8, tomará esa promesa con ellos. ¿Y en qué termina la promesa? Que nos va a meter en la tierra que Él prometió, la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, esto que vemos acá se está repitiendo hoy. Entonces, ya vienen las plagas que vamos a hablar ahora. Y cuando hablemos de las plagas de aquel tiempo, vamos a ver las plagas de este tiempo. Entonces, cuando usted empiece a ver las plagas de este tiempo y las va a comparar con las de antes, nos vamos a dar cuenta que estamos en el mismo momento. ¿Y qué está haciendo Dios? Está endureciendo el corazón de Faraón en este tiempo. ¿Y qué es endurecer el corazón de Faraón? Porque, claro, yo en algún tiempo hasta lo enseñé mal. Muchas cosas enseñé mal.
porque le dije, yo conocía a Jesús como me lo habían presentado. No voy a culpar al que me lo presentó, no corresponde eso. Corresponde a que yo no iba a la Biblia como tenía que ir, pero bueno, es lo que me habían presentado. Entonces empecé a estudiar conforme a esa presentación que era Jesús. A mí nunca me dijeron que Jesús es el de Apocalipsis 1. Nunca me hablaron de ese Jesús. Me hablaron de un Jesús que es bueno, y lo es. De un Jesús que es perdonador, que bueno, no importa, bueno, ven y pasa, no te hagas problema. Me hablaron de ese Jesús, pero no me hablaron del Jesús de Apocalipsis 1. Cuando yo veo a Jesús en Apocalipsis 1, me pasa como a Juan, caigo al piso y digo, Señor, nunca conocí que eras así. Así ya lo hice una vez. Ahora yo le temo a Dios. Ahora yo respeto a Dios en todo su sentido. ¿Por qué? Porque antes me habían presentado a un Jesús que anda a saber si era romano, griego o qué sé yo, que parecía que Jesús estaba en contra de su pueblo, parecía que Jesús, no sé, me lo presentaron de esa manera y yo seguí, o sea, no me puse a buscar, seguí, tomé eso, me parecía correcto y con el tiempo fui madurando y ahora veo esto. Entonces, veo un Moisés que está diciendo las cosas tal cual Dios las dice y después lo escribe tal cual Dios lo dice, pero se enfrenta con un montón de problemas, primeramente con Faraón y segundo con su propio pueblo. Es por eso, mi hermano, que nosotros tenemos que caminar entendiendo de que más vale hablemos lo que Dios habla, aunque ganemos enemigos, ganemos discusiones y demás cosas, pero hablemos lo que Dios dice y estas promesas que hemos leído recién, 6, 7 y 8 de Éxodo 6, van a cumplirse en sus vidas. Entonces, acá vemos a un Moisés enfrentando a un faraón y dije recién, endurecido. Y yo cuando decía esto enseñaba mal porque yo decía, Dios lo endureció. A ver, ¿qué entendía yo antes por endurecer? Es como que tenemos un botoncito en el corazón y Dios toca ese botón, una cosa ridícula que estoy diciendo, pero como para ver que le tocó el botoncito y listo, no puede arrepentirse más. Como que Dios hizo una cosa así. Y suena mal, aunque no lo vea como yo lo dije, sino que Dios fue y lo endureció. Entonces ahora, ya está, lo endurecí, se va a hacer el rebelde. No, Faraón era así. Ya era así, ese era su corazón, un engreído, un orgulloso. Hoy, como son la mayoría de los altaneros en el mundo, que creen que tienen el mundo en las manos, y un simple como yo, en este caso me pongo primero, pero también lo digo, y usted, ¿cierto? Ellos creen que nos dominan y que hacen lo que quieren. Estamos en un Egipto que ellos dominan, sí es verdad, pero Dios nos librará. Y lo va a hacer con manos poderosas, con milagros, con prodigios, con plagas. Eso es lo que viene. Por eso, cuando usted escucha una prédica por ahí que le dice, este es el mejor año, el 2021, porque el 2020 fue un año no sé qué, no sé cuánto, malísimo, pero ahora este año Dios nos va a devolver. Hermano, empecemos a leer la Biblia, lo que nos dice la Biblia. Estos engreídos del mundo creen que pueden manejarnos y hacer lo que quieran. Y vamos a padecer, pero nosotros vamos a seguir hablando la verdad de Dios, porque el Señor los va a enfrentar. ¿Y qué es endurecer? De la manera en que yo se lo voy a explicar. Por eso entre en la facultad bíblica, busque estudios que hay ahí que son de una profundidad tremenda. Ahí tiene el doctor Horacio Cornell y tiene otros licenciados también que están allí con una profundidad tremenda de estos temas. Yo se lo estoy diciendo de una manera ligera, una manera simple, para que usted sea choqueado por esto y vaya y encuentre mayor profundidad. Él lo enfrentó para que salga lo que está en el corazón de él, porque la gente lo admiraba. No solamente los egipcios lo admiraban, sino también las naciones del mundo lo admiraban. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo confrontó. Y lo confrontó no Dios, porque si Dios se le aparecía a Faraón y le dice, ¿qué te pasa? Faraón se tira al piso, ¿cierto? Pero le mandó a un
a un hombre que tenía un cayado en la mano, una vara, que no hablaba y lo mandaba a hablar al otro. Por eso dicen que es tartamudo y no sé cuántas cosas más, pero bien, voy a dejarlo ahí. Entonces, y se encontró con 2 vestidos de hebreos, que la vestidura hebrea es una vestidura humilde, sencilla, simple, y ellos vestidos con ornamentos de oro, y los miraban y decían, ¿y esto qué me vienen a hablar? ¿Esto qué me vienen a enseñar? Eso es cuando alguien habla la palabra de Dios tal cual fue escrita, y te empiezan a mirar y dicen, ¿y este dónde se cree que sabe? Está loco mira cómo vive, mira cómo es. Y está hablando lo que Dios dice. Y él, porque tiene logros personales, que tiene éxito y otras cosas más, piensa que se las sabe a todas. Mi hermano, tenemos que ir allá, llegar ahí. Dice, en el primer de los temas yo decía, y habló Yahweh, y endureció a Faraón. Entiéndase por endurecer a Faraón que lo enfrentó, lo confrontó. Y a los orgullosos no les gusta que lo confronten. A mí me confronta alguien y me dice, mire pastor, acá lo que usted está hablando está mal. Y yo posiblemente esté bien lo que yo digo, pero cuando me lo dicen, empiezo a mirar, a ver dónde, acá. Y empiezo a mirar, o sea, porque ya lo aprendí. Porque cuando era orgulloso, ¿qué te pasa? Yo tengo tanto estudio, aquello, porque el orgulloso es así. Pero el que se hace humilde, mira, y por ahí, y tengo de esto experiencias que a veces ni me gusta contarla, porque alguien una vez me retó en un lugar que había mucha autoridad, me retaron por algo que yo había hecho, y yo estaba haciendo lo que la Biblia decía que había que hacer, y bueno, agaché la cabeza y me fui mal. Llegué a mi casa, fue una tarde, 2, 3 de la tarde, y me sentía depresivo, mal. Entonces oré a Dios, lloré. Y mire, lloré pidiendo perdón. Señor, perdóname, yo hice esto. Yo pensaba que esto era lo que había que hacer. Y me acosté a dormir. O me dormí, pero me quedé ahí porque no quería ni salir, no quería saber nada. Y tuve un sueño. Y cuando tuve el sueño, en una visión, Dios me mostraba que lo que yo había hecho era correcto. Entonces me desperté y me dio alegría y me quedé muy contento. Y fue un sábado. Y el día domingo voy a la iglesia donde yo asistía en aquel tiempo. Y cuando llego a la iglesia, esa persona que me retó fue exhortada por el pastor de esa iglesia y tuvo que venir llorando a pedirme perdón porque el pastor le corroboró que lo que yo había hecho estaba bien. Ahora, ¿a qué voy? A una parte de un principio, ¿cierto? Que aquellos que son humildes te dicen algo y lo mirás, lo analizás, lo pensás, pero los orgullosos, ¿para qué voy a hablar de Faraón? Que me voy a un extremo, pero menos orgulloso. No, ellos es como dicen y se clavan y empiezan a usar los argumentos que tienen, que casi la mayoría son físicos. Se paran y dicen, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te crees vos? Y empiezan a levantar la voz, ¿cierto? Y porque levantan la voz y uno se calla por respeto, piensan que uno está equivocado. Eso es lo que pasa en los alrededores. Debe estar equivocado. Mira cómo se quedó calladito. No, se quedó calladito simplemente porque Moisés, cuando fue a hablar con Faraón, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Yahweh? Para que yo los deje salir a ustedes. Váyanse de acá. Claro, Moisés, ¿qué hizo? Se fue. Obedeció a Faraón. No es que obedeció, es simplemente se fue, se retiró del lugar y dice, bueno, a mí yo hice lo que Dios me mandó, ahora queda lo que Dios dice. ¿Dios qué hizo? Siguió confrontando a Faraón, plaga tras plaga. El objetivo de Dios era el arrepentimiento de todos, pero Dios sabía, de antemano ya sabía que no. Y la confrontación es que ya sabía Dios que cuando yo lo confronte, se va a poner cada vez peor por el carácter que tiene de engreído, de creerse que él puede hacer todo. Así son los líderes hoy de este mundo. Es por eso que vienen las pestes, las plagas, el granizo, ríos de sangre, todo lo que dice la Biblia viene ahora, mi hermano, viene ahora. Perdón, no estoy diciendo ahora a la tarde, no me refiero a eso, pero viene ahora. Y nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos que salir. Mire, dice la Biblia lo que había que leer para hoy también, que era Apocalipsis 16 del 1 al 21, que habla de las plagas, de las 7 copas de la ira de Dios. Y dice que una de las copas cae sobre el sol, aumenta el poder del sol y mucha gente se quema con solo exponerse en el sol.
Y dice la Biblia, ni aún así quisieron arrepentirse. ¿Por qué? Porque endurecieron el corazón, porque las plagas, porque las pestes, en algunos, que son los humildes, sirven para decir, Señor, líbrame de esto, ayúdame. Y buscan e imploran a Dios. Obviamente que eso los lleva a arrepentirse. Ahora, las plagas para los orgullosos es confrontar a Dios. ¿Qué se cree Dios que va a hacer esto? Y empiezan a enfrentar a Dios y les trae el problema que usted ya conoce. Entonces, eso es endurecer el corazón, confrontarlo de alguna manera, ponerlo ante hechos que tienen que doblar las rodillas porque no pueden, o sea, ante hechos que deberían ser humildes ellos y son altaneros y arrogantes. Así son los líderes de este mundo, así es el nuevo orden mundial, que ya se está implantando. Ya viene el reseteo, ya viene un montón de cosas que déjelo, te van a decir, no, son mentiras, son estos conspiradores que hablan pavadas, pero después cuando sucedan, ¿sabe qué van a decir? Bueno, sí, le pegaron justo, pero no tiene nada que ver, porque siempre lo mismo. La Biblia es la que nos dice. No crea a aquellos que predican, que tienen cartel, que no sé qué, y predican y dicen tantas cosas, sanan enfermos, hacen milagros y demás, profetizan y todo lo que sea, cuando ellos le digan algo que la Biblia no dice que va a suceder. La Biblia dice que vamos camino a la tierra prometida y Dios va a hacer juicio, primeramente en su casa y luego al mundo, que ya lo está haciendo. Y cuando Dios haga los juicios al mundo, morirán más de 4.000 millones de habitantes en el mundo. Más de 4.000 millones de habitantes en el mundo. Mi hermano, es terrible esto. Es lo que la Biblia nos dice. Y usted dirá, ¿y yo? Y bueno, si usted guarda los mandamientos de Dios, Dios los guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios, el Señor da a conocer su nombre. Y le voy a buscar en la Biblia, busque el libro de Números, capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 22, que se titula La bendición sacerdotal. Esto que voy a hablar ahora ya está en una porción dada en el libro de Números. Si usted busca en el índice de todas las porciones, si quiere ver las mías, pero puede ver en la Facultad Bíblica, hay otras más. Busque número 6 en una de las porciones bíblicas y cuando lo encuentre, haga clic en ese video y ahí va a haber un estudio un poquito más profundo de esto. Pero yo ahora voy a hablar de que el Señor le dio a conocer su nombre para que lo diga a Faraón y al pueblo. Y eso hizo que el nombre de Dios en el tiempo que estamos hablando se hizo grande. El mundo se enteró de apartes hasta que llegó el final de que Faraón tuvo que doblarse delante de Dios porque está escrito y toda rodilla se doblará y confesará. Por lo tanto, esto sucedió y ahora está sucediendo. Y usted dirá, ¿pero qué se va a doblar el mundo, pastor? Mire cómo el mundo está. Ya se va a doblar, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que con sus plagas y demás, Él va a dividir su pueblo del mundo y cuando esté totalmente dividido, actuará y protegido su pueblo, actuará con grandes juicios, como lo dice en Apocalipsis 16, que se lo mencioné, que debe leerlo, con granizo de más de 40 kilos. Oiga, te digo, pastor, ¿esto va a ser una destrucción? Sí, dice, y las ciudades del mundo serán destruidas. Póngale a donde vive usted y fíjese si se llama ciudad, porque si no es ciudad, capaz que no, pero si se llama ciudad, será destruida. Y ahora piense, ¿y qué hago yo ahí? Y bueno,
Entonces, por lo tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermano, guardar no significa te quitaré para que no estés ahí. No, te guardaré. ¿Cómo lo guardó a Daniel en el pozo de los leones? ¿Cómo lo guardó a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Que lo sacó del horno? No. ¿Lo sacó del pozo? No. ¿Qué hizo? Los leones no le hicieron nada, ni el fuego les quemó a los amigos. Entonces, de esa misma manera, Dios nos guardará. Llegará el momento, porque alguno pensará, entonces no hay arrebatamiento. Sí lo hay. Sí lo hay arrebatamiento, pero el proceso del arrebatamiento es mientras empieza el mundo a arder para que nosotros podamos testificar y hablar de Él como dice y enseña su palabra. Pero ¿cuántos hay que predican? Pero no dicen y enseñan lo que dice su palabra, profetizan aún mal. ¿Por qué? Porque empiezan a decir este año no saben lo que ahora, y Córdoba para Cristo, Argentina para Cristo, el mundo para Cristo. Oiga, más de 4.000 millones de muertos, dice la Biblia. No estoy asustando con esto. No estoy diciendo esto para que alguno diga, me voy a escuchar a otro. Vaya, escuche quien quiera. Pero Moisés le habló a Faraón. Y Faraón y todo Egipto se puso mal contra él. Pero también el pueblo de Dios se puso mal con Moisés. Recuerde esto. Por decir lo que Dios dice, muchos se pondrán mal con usted. Y dice así, Números capítulo 22, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así, repito, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Yahweh te bendiga y te guarde. No dice, Dios te bendiga y te guarde. La bendición es Yahweh te bendiga y te guarde. Escuche porque después lo último se va a dar cuenta mejor todavía. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora escuche. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuándo Dios va a bendecir? Cuando pongamos el nombre de Él, no el título. El Señor te bendiga y te guarde. No, eso es un título. Dios te bendiga y te guarde. No, es un título. El Shaddai te bendiga y te guarde. No, es un título. Todo esto que estoy diciendo, y tengo más. Elohim, ya que se hace más hebreo, ¿no? Es Elohim te bendiga y te guarde. No, pondrán mi nombre, Yahweh. ¿Qué más? Hashem. Ya uno tomó el nombre que dicen los judíos. Si los judíos dicen Hashem, ese debe ser el nombre. No, Hashem quiere decir el nombre. Entonces, Hashem te bendiga y te guarde. No, es Yahweh te bendiga y te guarde. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. No usarás el nombre Yahweh tu Dios en vano. Entonces, no lo usarás en vano. ¿Qué es usarlo en vano? Siempre digo el mismo ejemplo. Si te cae algo y dices, ay, Yahweh, se me cayó tal cosa. Ay, Dios mío, como saben decir mucho. Pero Yahweh está usando el nombre para cualquier cosa. No. Eso es usarlo mal. ¿Y qué es en vano? También en el diccionario la palabra vano quiere decir vacío. ¿Y cómo dejamos al nombre de Dios vacío sin nombrarlo a Dios? Cuando usamos todos los títulos. Que no digo que no hay que usar los títulos. Use los títulos, yo los uso también. Y lo uso aún acá, predicando, hablando, enseñando. Digo, el Señor esto, el Señor aquello, y voy utilizando, no sé, Elohim y otras cosas, o Dios. No está mal, pero si usted nunca nombra al nombre de Dios, ahí está faltando a un mandamiento. Y lo peor es esto. Yo escucho, Dios te bendiga. Bueno, cuando lo dice así, pero yo prefiero que digan Dios te bendiga. Pero cuando van a hablar de la bendición sacerdotal y van a decir, vení que te voy a dar la bendición,
y dicen, Dios te bendiga y te guarde. Dice, Dios haga resplandecer su rostro. No, hermano, no. Ponga el nombre, porque ahí corresponde, porque Él dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuándo Dios te va a bendecir? Cuando ponga su nombre. Es por eso que nosotros, cada Shabbat, hacemos la reunión familiar y esta oración, en forma general, ¿cierto?, la hacemos en la casa a nuestra familia. Pero también esta oración, en el día de la congregación, también la hacemos. Lo hacemos en nuestra casa, en nuestra familia, y también después en la congregación lo hacemos. ¿Por qué? Porque es la forma de que Dios dice que va a bendecir. Y no comprometa a Dios diciéndole, no, Dios es bueno, Dios lo mismo lo va a hacer. No, lea Apocalipsis 1. Y ahí vea cómo es Jesús. Ahí mire y se va a dar cuenta que no anda con vueltas. Se va a dar cuenta que no anda con vueltas. Vea el mensaje, las 7 iglesias, y ubíquese ahí. Y si usted tiene uno de los problemas que está dentro de esas 7 iglesias, lo encuentra a usted, que usted está cometiendo uno de esos errores, mire de qué manera es fuerte Jesús diciéndole, salí de ahí, arrepiéntete, y pone el castigo si no te arrepientes. Inclusive lo dice, y si no te arrepintieres, dice, primero dice, arrepiéntete, y si no te arrepintieres, vendrá esto. Tales cosas como que quitará el candelero o el candelabro de tu iglesia. Significa quitar su presencia. Tu nombre del libro de la vida. La corona de tu cabeza. Oiga, esto es terrible. Yo por ahí ya hablé mucho de estos temas y no quiero repetirlo porque hay gente que me ve como, repite la situación de Moisés. Dice, no, mirá, ¿cómo va a decir eso? Y Moisés estaba hablando y diciendo lo que Dios mandaba a decir. Mi hermano, tenga por presente que esa bendición que está allí, dijimos en el capítulo 6, esa bendición que Dios manda, que Dios dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre. Es la promesa. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Va a extender su mano y hará grandes juicios para redimirnos a nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que está ya sucediendo en el mundo. Ya se habla en nuestro país de un nuevo confinamiento. Ya se habla en nuestro país de volver a la fase 1. Ya se habla en nuestro... Oiga, ¿vamos nosotros a vivir de esa manera? Ya están las amenazas de las vacunas. Las amenazas, primero, te traen 300.000 vacunas, vacunan a 300.000 personas y son 2 dosis, ahora tienen que esperar la otra. Entonces dijeron, que no saben si no hay tanto problema. Oiga, son 2 dosis. El que la vende te está diciendo son 2, una ahora y la otra después. Y 300.000 en 40 y pico de millones, o 45, vamos a decir, millones de personas. Oiga, ¿qué estamos diciendo? Que esa es nuestra solución. Ahora, hay iglesias, que está el pastor y predica y están grabadas esas cosas y ellos dicen, hermano, hoy estamos a 2 metros con barbijo y esto, pero ya viene, nos ponemos la vacuna y volvemos todo como estaba antes. Oiga, ¿por qué no hablamos como dice Moisés en su palabra? ¿Por qué no hablamos esto que estamos aprendiendo hoy o tanto que se nos enseña en tantas palabras? ¿Por qué no hablamos como Dios dice las cosas? Entonces, esta promesa, léala muchas veces, porque termina diciendo en el 8, y los meteré en la tierra por los cuales alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Él es Dios de pacto, Él lo va a cumplir. Dice, y yo la daré a ustedes por heredad de Yahweh. Él la dará. Entonces, hermanos, tranquilos, tranquilos. Hoy que vamos a compartir en nuestras congregaciones, nos vamos a exhortar mutuamente, nos vamos a edificar mutuamente. Vaya tranquilo, mi hermano, lo que está pasando en el mundo va a empeorar, pero no es con nosotros, pero va a empeorar.
Ahora usted obedezca a lo que Dios dice para que Dios lo guarde. Si usted no puede hacer un Shabbat, oiga, ¿cómo quiere que Dios lo guarde? O sea, está faltando a lo más básico. A lo más básico. Eso es como tener idolatría. Idolatría, imágenes. No nombrar usar el nombre de Dios en vano. El Shabbat o el día de reposo, dice, acuérdate, Dios sabe que la presión del mundo nos va a hacer que nos olvidemos. Por eso vienen sus plagas. Y cuando hablamos de sus plagas, que están en los capítulos que siguen, espere que acá estoy en números, porque me llevé a números, entonces déjeme que llegue a Éxodo, capítulo 6, donde estábamos. Y cuando vamos vemos que va Moisés de nuevo a hablar con Faraón y lleva su vara y le dice Faraón, bueno, ya que tanto hablan de su Dios, ¿por qué no hacen un milagro? Estoy hablando de lo que es el capítulo 7 del versículo 8, la vara de Aarón. Entonces cuando él tira la vara al piso, se convierte en una culebra. Entonces, mire lo que hace el arrogante. Va y busca los suyos, los brujos, los hechiceros, y ellos también tiran su vara y se convierten en culebras. Y Aarón dice, yo también hago eso. Yo también, no era él, eran los brujos de él, pero eran sus brujos, por lo tanto era él. Entonces, la víbora, la culebra de Aarón, o la vara de Aarón, se come a todas las otras, se las come. Entonces, mi hermano, esto es para extenderlo, pero sí para mencionarlo, para poder ir caminando hacia donde queremos ir. Y se endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque le da bronca. Le da bronca que Dios y estos que estaban adelante de él, Moisés y Aarón, Dios le envía estos dos más poderosos que él. Pero a todo altanero le llega su momento de humillación. Entonces, mi hermano, este es el tiempo que está viviendo el mundo. Cuando leemos Apocalipsis, vamos a ver que los ángeles, cuando llevan sus plagas, dicen, Señor, justos son tus juicios. Porque estos, por ejemplo, la plaga de sangre, en Apocalipsis, le dice el ángel, derrama la copa sobre los ríos y los mares y se convierten en sangre. Y dice, Señor, justo eres. Porque estos mataban a los tuyos y convertían en sangre. Ahora tú les has dado que beban su propia sangre. Eso es justo. Esa es la justicia. ¿Me entiende? Entonces, claro que para algunos dicen, ¡ay, pastor! Como alguien me escribió la semana pasada, y lo entiendo lo que me dijo. Dice, ¿por qué no habla de salvación y deja de hablar de tanto de teología? Porque si no conocemos esto, ¿de qué salvación vamos a hablar? De la salvación que nos da Jesús, por ejemplo, cuando estamos presos en Egipto, y que te hace libre. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿No hizo libre a los 10? Sí. ¿Y por qué volvió uno? No el por qué él volvió uno. ¿Qué pasó con el que volvió? El que volvió quiere servirle, el que volvió quiere guardar su palabra porque le ama. Entonces, los otros no, fueron libres. Ahora, esos libres caen en cualquier momento porque no saben mantener su libertad. Porque la libertad es estar con Dios o esclavo del mundo. Pero no hay un lugar que sea la mitad de los dos. Por lo tanto, al que le limpia la casa, lo hace libre, si no llena la casa de Dios, este otro que antes lo tenía de esclavo le mete 7 peores. Por lo tanto, mi hermano, no es decir una oración, Señor, creo en ti, me arrepiento de todo corazón, y tú eres el Señor, el Salvador de mi vida. Sí, arrancamos por ahí, el que cree en Jesús y lo recibe. Pero ahora, ¿qué falta? Demostrar que le amamos. ¿Y cómo se demuestra que le amamos? Hay una sola manera. El que me ama debe guardar o guardará mis mandamientos. Entonces, te hace libre para que le ames, para hacer una relación de amor. Te liberta para enamorarte. ¿Y cómo le demuestro que me enamoré?
guardando sus mandamientos. Ay, no, porque eso fue abolido. ¿Y entonces qué vas a guardar? ¿Acaso Jesús no guardaba los mandamientos del Padre? Y cuando les dijo, guarden mis mandamientos, ¿de qué mandamientos? Los del Padre. Si no estableció los mandamientos nuevos, solamente explicó, enseñó lo que la palabra, lo que ya su Padre había dado. Venía a cumplir. Entonces viene la plaga de sangre, que es la primera. Voy a pasar al capítulo 8. La plaga de ranas. Después viene la de piojos. Después viene la de moscas. Son 7, lo que hoy pasamos viendo. La plaga que muere el ganado y no muere nada del ganado del pueblo de los hebreos. La plaga de úlceras. Y por último, la plaga de granizo. ¿Qué quiero hoy con estas 7 plagas presentarle? Es lo que viene. ¿Y cuál es? Para que vea que es lo mismo. Estas plagas que Dios enviaba no era para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba en la obediencia. Estas plagas eran para Egipto. Todo esto que Dios va a hacer no es para su pueblo, es para el mundo. Pero su pueblo vivía en una tierra separada que se llamaba Gosén. Y ellos estaban juntos. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a vivir juntos, como lo era en el libro de los Hechos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por eso no había nadie que tenía necesidad. Con la diferencia que en el tiempo de Moisés estaban juntos en una ciudad o en un pueblo que se llamaba Gosén. Hoy estamos juntos espiritualmente con nuestros hermanos, pero mezclados en la tierra física. Pero nosotros tenemos que tratar, y lo tenemos que hacer, es agruparnos para poder vivir su palabra tal cual Él lo dice y lo enseña. Mi hermano, esto claro que tiene mucho más para explicar, para extenderse. Yo solamente quiero dar mi aporte a esto. Hay gente que, como siempre lo digo, va a tomar esta palabra, ha leído esta porción y ve 1000 cosas que yo no he hablado nada de eso, porque lo tiene, porque cada plaga tiene, por ejemplo, hay muchos que dicen, cada plaga corresponde a uno de los dioses que tenía Egipto. Sí, pero también, recuerden esto, lo que Dios estaba haciendo era humillar a un pueblo que todo el mundo lo conocía. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo conocido en su época, ¿no? Porque Argentina ni hablemos ahí, pero todo el mundo conocido en su época lo miraba allá a Egipto, soñaban ser como Egipto y demás, y estaban viendo cómo Dios paso a paso iba poniendo de rodillas a un pueblo, donde lo terminó haciendo pedazos. ¿Por qué? Por su orgullo, porque no quiso humillarse. Es lo que va a pasar con la gente que no quiera aceptar y aprender lo que Dios dice. Que con mucho amor, cuando vemos el paso del capítulo 1 al capítulo 22 de Apocalipsis, estamos viendo todos los acontecimientos y siempre la mano de Dios puesta ahí para que la gente se arrepienta y no quieren arrepentirse. Por lo tanto, una persona que no quiere arrepentirse y quiere vivir como se le dé la gana, merece el infierno. Eso es justicia. Entendamos, eso es justicia. Es fuerte lo que dije, claro que es fuerte, pero es justicia. Porque si yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, vivimos en humildad, en sencillez, practicando el amor a Dios y el amor a los demás, y todos fuésemos así, el mundo sería como Dios dice que va a ser en el milenio, o sea, en la tierra prometida. Pero la gente no quiere eso, quiere vivir corruptamente, quiere vivir mal, y se le presenta la verdad y no quieren. Por lo tanto, si no quieren, aguante lo que viene. Matar niños en aborto. ¿Qué más? Reducir la población mundial. Y encima están los que quieren reducir la población mundial y los que vamos a ser
o quieren que seamos los reducidos, los apoyamos. Sí, matemos. Entonces, oiga, guerras. Todo eso es lo que se viene, hambre, pestes. Pero, si usted vive en Gosén, vamos a aclarar, vive en una tierra apartada, vive apartado de este mundo, no amando las cosas de este mundo, entonces usted será amigo del Señor y usted vivirá las bendiciones que Dios dice en su palabra. No hablo de casa nueva, de auto nuevo, puede que sí, yo no sé, pero no hablo de eso, hablo de las bendiciones, que es que usted viva con lo que Dios ha querido para su vida. Muy bien, voy a dejar aquí mi parte de este día. Quiero que el próximo sábado a las 10 de la mañana podamos estar y volver juntos y compartir lo que viene. Ya estamos vamos a estar llegando al capítulo 12, donde nos va a hablar de la Pascua, que ya queda poco. Recuerden, hoy estamos en el día 2 del mes 11. Termina el mes 11, viene el mes 12. Termina el mes 12, empieza lo que dice Éxodo, capítulo 12. Este será el primer mes del año. Faltan menos de 2 meses, porque ya han pasado 2 días de un mes. Entonces faltan menos de 2 meses para que se cumpla Éxodo 12. Y ahí el Señor empieza con la instrucción de fiestas que Él quiere darnos. Recuerde, le está diciendo a Faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que haga fiesta, para que haga su sacrificio. ¿Y cuántos hay que no dejan salir al pueblo? Esas son fiestas de los judíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu fiesta? La Navidad, hermano. Oiga, no podemos caer tan bajo. Ya estuve yo ahí, yo ya lo hice y sé. Pero hoy, que entiendo lo que Dios nos enseñó, no podemos estar ahí. Y ahora podemos ver más que Dios nos ha dado. Deja salir a mi pueblo. ¿Y qué es deja salir a mi pueblo? Deja que mi pueblo vea la verdad, que mi pueblo aprenda a tener relación conmigo, dice el Señor. Que el pueblo aprenda y entienda de que Él no es aquel que nos han presentado como griego, como romano, sino que Él es el de la Biblia, el que está aquí, que se lo puede leer fácilmente, porque cuando vemos al mismo Pablo hablando de Jesús, lo vemos a Pablo describiéndonos Jesús tal cual es, o a Juan cuando habla en Apocalipsis 1 viendo tal cual es Jesús, y no aquel que nos enseñaron. Que cuidado, a mí me lo enseñaron y yo conocí a Jesús. Jesús fue bueno, que dijo, mira, no, yo no soy así, pero acá estoy, y tuvo su presencia conmigo y empecé a vivir experiencias y tuvo paciencia hasta que un día yo pude ver lo que dice la Biblia que tenemos que ver. Y usted también puede verlo, porque está ahí, está acá, está delante de sus ojos. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado, a los que continuamos con estas enseñanzas. El próximo sábado a las 10 de la mañana. Hoy, congréguese, no se olvide, congréguese, ya sea en la iglesia donde usted va. Si no se puede congregar en la iglesia porque no hay iglesia, porque está cerrada o lo que fuese, en una casa. Y si no hay una casa, abajo del árbol, en alguna, pero congréguese. Júntese con los hermanos y lean la palabra. Aprendamos a tener relación con Dios. Usemos nuestros dones, nuestros talentos en los unos con los otros y compartamos la cena del Señor. Bendiciones a todos, nos vemos. Shabbat Shalom. Siga disfrutando de la bendición que Dios tiene para hoy en todos nosotros. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación